El trabajo se llama La modelación en la formación inicial de profesores de matemáticas, una mirada desde la TCM. Más o menos cómo se va a articular la presentación, les voy a contar un poquito como la articulación teórica que proponemos y el relato de la experiencia que hicimos con estudiantes. La experiencia en sí abarca distintos experimentos, pero solo les voy a contar de uno para que lo podamos ver en profundidad. Bueno, como el título señala, dice que nosotros nos posicionamos desde la TCM, en particular, como posicionamiento de lo que es modelar. Nosotros nos situamos desde la modelación de Arrieta y Díaz. Este artículo es del 2015, nosotros le decimos que es la Arrieta joven, porque antes tiene otra versión de lo que es modelar. ¿Y qué nos gusta de acá? Esta idea del dipolo modélico, del modelo y lo modelado, donde hay una unidad que interviene la otra. O sea, existe una entidad intervenida que inicialmente en general suele ser el fenómeno y una entidad interventora que suele ser el modelo. Eso de forma bien general. No solamente nos articulamos desde este acto, sino que incorporamos el espacio epistémico de figuración, que es el artículo y la tesis doctoral de Eduardo Carrasco, chileno también, donde él incorpora en los procesos de modelación las figuras no cartesianas. ¿Ya? Y además, a diferencia de lo que hace el profesor Jaime, el centro que genera en el sujeto epistémico le permite a Eduardo, al equipo, no solamente mirar los procesos de modelación, sino que mirar al sujeto que modela. Esa es como la gran intensidad que tiene esta propuesta que hace Eduardo. Este sujeto epistémico es básicamente el sujeto que piensa la modelación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros inicialmente? Que no es lo que les vengo a mostrar, pero se lo tengo que contar igual, es una articulación entre ambos. Lo que nosotros proponemos inicialmente es incorporar en el acto de modelar que propone el profesor Jaime la incorporación de figuras no cartesianas, llámese dibujo, raya, esquema, algún tipo de diagrama, y por lo tanto, al poder incorporar estas figuraciones no cartesianas en el acto de modelar, podemos armar la red de dipolos modélicos, que es la que habla el profesor Jaime, incorporando figuraciones no cartesianas. ¿Ya? Y ya así, profundizando un poquito más, esta articulación entre la modelación del profesor Jaime y el espacio epistémico, donde lo que nosotros hacemos es incorporar la modelación de Arrieta en el espacio epistémico de figuración. Entonces, podemos mirar el ciclo completo en base a los dipolos, pero además mirar al sujeto que está modelando. Ese sería como nuestro posicionamiento teórico y la articulación que proponemos nosotros, que lo publicamos hace poquito en el ALME que salió este año. El sentido de la experiencia, no le quise poner como objetivo porque no nace como una investigación, nace como una actividad de aula inicialmente. La idea de la actividad de aula parte un poco acá. Esto es una malla de formación de un profesor de matemáticas que básicamente parte con una formación disciplinar muy fuerte, hasta el cálculo 4, el álgebra 4, todos los 4 de la línea de matemáticas, y posteriormente incorporan ello en la disciplina de educación matemática y didáctica de la matemática. Nosotros, por lo menos en la Universidad de la América, tenemos este corte muy marcado. O sea, los 2 primeros años muy disciplinares y los años siguientes, los casi 3 años, una formación en educación matemática y didáctica de la matemática. ¿Dónde me encuentro yo cuando hago esta experiencia? Me encuentro aquí. O sea, los chicos han tenido muchos cursos de cálculo, muchos cursos de álgebra, pero no han tenido formación en nuestra disciplina. ¿Ya? En particular, el curso en el que yo vivo esta experiencia es un curso se llama Algoritmos y Programación. ¿Ya?
donde en una de las unidades trabajamos principalmente con GeoGebra y tratamos de... ¿qué es lo que hice yo? Les pregunté sobre algunas funciones en particular y dibujé varias funciones en la pizarra, varias, polinomios, logaritmos, y les pregunté qué es lo que era el A, el B y el C. Así parte la discusión. Siempre el A, qué es lo que era, o coeficiente de posición, o una pendiente, ya. ¿Pero qué representa? Ya, representa tal cosa, un puente, un desplazamiento. Ya, ¿pero qué significa el A? No, el coeficiente de posición es la pendiente. Entonces, en general, la respuesta de ellos, en ningún caso, desde mi visión, al estar de acá, era una respuesta al algoritmo, a la función, al álgebra, pero no al fenómeno. Entonces, lo que yo busqué con esta experiencia era simplificar las funciones desde el fenómeno y no desde lo algebraico. ¿Ya? Entonces, aquí viene la experimentación. En particular, sobre la experimentación que les voy a comentar, se llama el desplazamiento inclinado. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar mucho la inclinación, pero es un objeto que está en una superficie más o menos de esta forma. Obviamente ustedes ven un material muy profesional ahí. Sí, ese fue el experimento, uno de los experimentos que se hizo en la situación. Y lo que se hizo en la actividad fue, siempre marcando, busquemos saber qué es lo que significa cada uno de los elementos de la función a la que vamos a llegar, pero desde el fenómeno. Yo no buscaba que la respuesta de ellos fuera este es el coeficiente de posición, no, yo quería que dijeran esto es tal elemento del fenómeno, esto representa tal elemento del fenómeno, y así. Para poder hacer eso, naturalmente con una experimentación no fue suficiente. Entonces este experimento en particular se hizo con el material que teníamos ahí, que es esta regla de 1 metro, y lo hicimos en distintas posiciones, altura, y bueno, Claudio, que fue el estudiante, grababa cada una de las experimentaciones. En algún momento pensaban hacer muchas cosas más, ponerle peso, incorporar otro tipo de variables. Dijimos no, vamos a trabajar solamente con un autito, siempre el mismo peso, y solamente vamos a modificar la altura. De hecho, en algún momento pensamos en hablar de ángulo, pero no lo quisimos hacer, solamente por... Sí, preferimos no hacerlo, pero hablamos de altura mejor. ¿Ya? Y aquí un poco mezclando ciertas cosas, discutimos el fenómeno en la pizarra y empiezan a aparecer ciertas ideas que Claudio manifiesta. Después lo vamos a mirar un poquito más en profundidad. Entonces empezamos a discutir qué pasa si el ángulo que se forma es de 90 grados. O sea, ¿tiene sentido hacer un experimento donde el ángulo es de 90 grados? ¿Qué pasa con la fuerza de gravedad, por ejemplo, que también está en juego, de forma invisible, pero que también está en juego? Para mí estas son figuraciones no cartesianas, por si acaso. Estas son figuraciones que no responden al eje coordenado. Más que nada son necesidades del estudiante para poder expresar lo que quiere comunicar. Y empezamos con la experimentación. En base a lo que propone el profesor Jaime, nosotros empezamos a articular distintos dipolos, ¿ya? Donde en este caso un primer dipolo era el fenómeno que es intervenido por la figuración. Entonces ahí nosotros hagamos este dipolo número 1, ¿ya? Aquí un poco es una discusión que ya hemos tenido reiteradas veces, pero aquí el que interviene es, en este caso es la figura, la que interviene el fenómeno, ¿ya? Sí. Después podemos discutir eso, pero... Y empieza a pasar esto, hacemos muchas experimentaciones y el estudiante que lo que hace empieza a tomar datos. Entonces, desde la altura de 9 centímetros, de 17 centímetros, y empieza a calibrar la altura y empieza a hacer la toma de datos. Como estamos, aquí está en el sector de álgebra, el sector tabular del GeoGebra. Entonces empieza a tomar los datos ahí.
como articulación lo que hacemos nosotros es armamos este segundo dipolo que sería el experimento y el tabular. Entonces armamos como esta primera parte de la red, ¿ya? Aquí, bueno, no quiero hablar de eso porque no lo logramos, que era la discusión en base a los ángulos. El hecho de trabajar con GeoGebra nos permitió generar distintas experimentaciones. Acá la herramienta que usamos nosotros fue la herramienta de regresión que tiene el GeoGebra. No sé si han trabajado con la herramienta o sea, por ejemplo, uno puede generar un polinomio grado 9 hasta una expresión logarítmica y uno juega con todos los tipos de polinomios. Finalmente, la decisión de Claudio es elegir el polinomio de segundo grado y en base a ese polinomio arma la gráfica y se queda con esa decisión de gráfica. Después hay algunas discusiones que les voy a mostrar más adelante sobre el porqué de la elección. En base a un poco siguiendo esta idea de los dipolos, aquí la relación que hay es que hay una toma de datos, ¿cierto? Y Claudio interviene, en palabras de Arrieta, con el modelo gráfico. No sé si se fijan un poco el cambio de que en algún momento esto era lo que intervenía, ahora seguimos avanzando en la construcción y ahora esto que fue intervenido, ahora esto se convierte en lo intervenido y el fenómeno y el modelo gráfico es el que interviene, ¿ya? Y seguimos avanzando y en base la herramienta de regresión del GeoGebra permite generar esto, ¿ya? Que es para cada una de las gráficas generar la función que la representa, ¿ya? Entonces empezó a generar la gráfica de cada uno y además, bueno, que aquí no lo tengo representado, generó una auxiliar, ¿cómo se llaman las cositas que se mueven? Con los deslizadores. Entonces empezó, entre medio de esta gráfica y entre medio de estas funciones, empezó a jugar con los deslizadores para ver qué pasaba en base al comportamiento de las funciones. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, siempre en la construcción del dipolo, cada gráfica está asociada a una función y lo que nosotros... se ocurrió. No se supone que las flechitas están así. En base a toda la construcción que hizo el estudiante, nosotros armamos esta red de dipolos, ¿ya? Que parte del experimento hacia la figuración. Esta flechita va ahí, está ahí y ahí. Y se empieza a armar el primer dipolo entre el fenómeno y la figuración. Después la figuración da pie al tabular. Después el tabular da pie a la gráfica a lo algebraico. Ya, hasta ahí la discusión se basaba solamente en los productos que se estaban generando. Pero a nosotros nos interesaba esto, que era qué es lo que estaba haciendo el sujeto al momento de modelar, o sea, qué información estaba viendo él que para nosotros no era perceptible al momento de generar los procesos de modelación, más que solamente entregar lo algebraico, lo tabular, lo gráfico. O sea, no sé si alcanzan a ver bien, pero este es el momento de discusión, donde Claudio presenta todo su trabajo a modo ya de examen del curso y presenta todo el ciclo y presenta el experimento y sus conclusiones, ¿ya? Sus conclusiones son bastante interesantes. No son mis conclusiones, por si acaso no me las puedo atribuir a mí. Acá hay una discusión donde yo le pregunto, o sea, ¿tú asumiste que se formaba un polinomio? Y ahí me cortó. Dice, no decidí que se formaba un polinomio. O sea, sabíamos que íbamos a trabajar con un polinomio por definición del experimento, ¿ya? Para no tener la restricción de que se venía a trabajar con logaritmos. Lineal no era, porque al momento de generarse había otras variables que influían en el experimento. Entonces, esta fue una primera reflexión que generó el estudiante. Claudio, el estudiante, dice, una de ellas era la aceleración de gravedad, que teníamos que considerarla dentro de un experimento, que los puntitos generaban desplazamiento, bajando la velocidad en cada puntito,
Perdón, la velocidad de cada puntito no es constante, o sea, se va generando una aceleración, ¿ya? Entonces, a medida que iba presentando, nosotros íbamos recurriendo a los distintos elementos que él fue presentando en todo el proceso. Dice, esta aceleración que va generando hacia abajo está influenciada por la velocidad que lleva de forma horizontal, ¿ya? Un poco lo que dice Claudio es que si tuviéramos no tuviéramos inclinación y estuviéramos en un eje horizontal y solamente empujáramos el autito, el tipo de fuerza que se genera es distinto al inclinado. Se me copió acá. Y aquí ya empieza a complementar con otro elemento. Dice que esa aceleración que va generando hacia abajo está influenciada por la velocidad que lleva de forma horizontal y la aceleración de gravedad. Esto es por vectores, o sea, hay dos variables que están influyendo en esta velocidad. En el momento mismo y la aceleración de gravedad que nos está influyendo hacia abajo. O sea, él dice que está la caída y además está la fuerza de gravedad. Bueno, él habla de vectores, que son como los dos elementos que están influyendo, que son elementos que yo no lo había previsto en la discusión. O sea, no estaban en mi discurso matemático el incorporar esa variable, porque la gravedad para mí era invisible. Bueno, durante todo el proceso, que duró más o menos un mes, yo le pedí por favor a Claudio, bueno, y a todos los chicos, que no fueran a revisar textos formales de matemáticas, por favor que no lo hicieran. No quería que se contaminaran de cierta forma por elementos matemáticos formales, porque la mayoría de estos experimentos ya están hechos, entonces iban a ver ellos, ya que hay una fórmula que corresponde a esto, y aguantaron lo que más pudieron, aguantaron. Seguimos avanzando, y yo le pregunto, pero antes de hacer el experimento, ¿tú tenías una hipótesis de cómo influía el ángulo respecto a la aceleración o a la velocidad? Me dice que sí. La hipótesis corresponde que al tener mayor ángulo, la aceleración iba a ser mayor. El ángulo, al ir aumentando, la aceleración que tiene el auto va siendo mayor. Suponiendo también que por física, que la aceleración máxima teniendo el auto en un ángulo de 90, el auto tiene que caer inmediatamente, que es un poquito lo que refleja ahí en el dibujo. Por la aceleración de gravedad que genera el tope, o sea, si partía con el ángulo 0, el auto no se iba a mover. Eso habla del momento. ¿Ah? Horizontal, sí. Pero si ya lo tiraba de un ángulo de 90, tenía que ser la aceleración de gravedad la que tenía que influir. Caía libre. Y esto, todo eso era para lo que yo quería que llegara acá. Era a que finalmente Claudio tomara una decisión y me dijera qué es lo que es el A. Bueno, da suerte de que era una función cuadrática. Lo que yo buscaba desde el principio era que no me respondiera geográficamente, sino que me dijera qué es lo que era el A, qué es lo que era el B en torno al fenómeno. Entonces lo que él dice es, esta ecuación dentro del trabajo de angulación es que la función corresponde a una aceleración, ¿ya? A una función de aceleración, donde A es el grado de inclinación, B es la velocidad que lleva en el momento y C es el factor de ajuste de la función. Corresponde al tiempo, es una función del tiempo. Después que hice todo esto, hice la búsqueda de la función que se acercara a mi modelo, y ahí ya no me hizo caso y fue a ver los textos a ver si encontraba una función que respondiera a lo que él había encontrado. Si bien él se acercó bastante desde la perspectiva, el ver que, bueno, esto es error de él, no mío, la cita no está ahí porque él no la puso, dice que cuál es el rol que cumple cada uno de estos elementos que coincidían con los elementos que él identificó en la función a través de la experimentación. Entonces él ya dejó de hablar de la pendiente, la constante de posición y empezó a hablar directamente desde el fenómeno, que ese era mi objetivo final. Sobre el sentido de la experiencia global, un poco el avance que se fue dando fue que desde los modelos algebraicos generados a la implementación, aquí nosotros patudamente hablamos de un modelo teórico propuesto por el estudiante, en base al reiterado análisis y al reiterado experimentación, y después el posterior contraste con lo formal. O sea, más o menos ese fue como, así como una retrospectiva de todo el proceso.
cómo fuimos avanzando. ¿Qué pasaba en la discusión? En la discusión ellos me señalaban que su experiencia en los cursos de cálculo y de álgebra, su discusión solamente se movía acá. O sea, no había una experimentación y generalmente trabajaban con el modelo formal y trabajaban con problemas de enunciado y eso, pero no había una puesta en práctica real de lo que la función estaba pasando. Discutimos sobre la factibilidad de reproductividad del experimento a nivel escolar y en general Claudio diseñó como un experimento móvil, así que lo voy a trasladar y está en la tarea ahora de, no sé si lo está haciendo, de hacer implementación a nivel escolar para saber si funciona el experimento. Creo que lo hizo, ¿no? Sí, cierto, sí. Bueno, las principales referencias, yo creo que se dan cuenta que son muy socios las referencias para los que conocen. Y eso, hasta ahí. Les voy a mostrar algo que estamos discutiendo hoy día, pero que no hemos avanzado mucho en esa discusión. Como ustedes saben, el ciclo que propone el profesor Jaime es un ciclo de modelación escolar. O sea, tiene un sentido netamente escolar. Y en una conversación hace muy poco, decidimos como tratar de avanzar un poquito sobre los ciclos de modelación y ver cómo se comportaba este fenómeno que estábamos estudiando desde el ciclo de Borromeo, por ejemplo. Y lo tiramos con varios, no solo Borromeo, sino con otros. Aviso que esto no está finalizado, así que solamente pusimos el ciclo de Borromeo y dijimos, ya esto va acá, sí, pero es una discusión que tenemos pendiente. No la quería mostrar, pero sí la voy a mostrar. O sea, empezamos a hacer la distribución, más o menos de ver si efectivamente éramos capaces de cubrir todo el espacio. Obviamente aquí es una discusión que no vamos a tener ahora porque son ideas iniciales, y en general sí coincidimos de que la situación que se vivió no solamente da pie a una modelación netamente escolar, sino que podríamos hablar de otro tipo de modelación, ¿ya? Esta es una tarea que es como decir, cuando uno dice, ¿cómo es que pone al final de una presentación? O discusiones futuras. En esa discusión estamos ahora, ¿ya? Así que ojalá me hagan hartas preguntas, por favor. Esa ha sido un poco esta propuesta, esta experiencia didáctica. Pregunta. Para romper el hielo. Sí, dale. Bueno, gracias por la presentación. Pareciera ser algo bien atractivo, sobre todo el análisis de la versión de parámetros de eso que tecnología se ha estudiado, modelo, era un libro eso. Sí. Y no lo toma de esta forma, así que el carácter innovador está. Yo quizás no logré entender muy bien esta articulación del dipolo modélico. Entiendo el dipolo modélico por sí solo, ¿sí? Pero después la otra articulación es porque quizás yo no conocía la otra parte del marco teórico. Del espacio epistémico. Ajá, y por eso yo me limito hasta ahí, ¿sí? Ah, ya. Y un último comentario, también pensándolo bien rápido. Con Jaime Arrieta estuvimos hablando en 2015 justamente sobre este modelo, el modelo dipolo, el modelo dipolo, o más general, la relación entre la teoría socioepistemológica y el ciclo de Bloom. O sea, comenzamos a reflexionar y no llegamos a nada. O sea, a lo que voy, que logramos reconocer que había principios, digamos así, anglosajones, que no juntaban ni chocaban, no había poco. O sea, principalmente como lo sociocultural, ¿como qué principalmente? La separación entre la realidad y la matemática, ese es el principio en donde simplemente dijimos, ¿cómo? Intentemos debilitarlo,
¿ya? Intentemos debilitar de alguna forma para generar cierta aproximación y no llegamos a nada. Y después esa discusión también la tuve con Francisco Cordero y tampoco llegamos a nada, ¿sí? Y, o sea, no es que para nada, ¿sí? Pero, o sea, es interesante también seguir reflexionando sobre el punto. También tengo mi apreciación personal con respecto a la figura y la forma de sí. Nos pasó algo muy similar, por ejemplo, tratamos de hacer un cruce, espero que lo presentemos en Sochel, creo, que es ETM y Borromeo. Sí, o sea, hay eso. Por ejemplo, hay una tesis doctoral del año pasado allá en París, Diderot, en donde se hizo una pequeña variación del ciclo de Borromeo y le llaman... Ay, no me acuerdo, pero es la primera aproximación a lo que ellos le llaman modelización del ETM. ¿Cachai? Hay una primera ya, y va por ahí. Sí, pero bueno, nosotros hicimos como el calce con la... Tengo una tesis, con la propuesta inicial como más pura, sin modificaciones, y por ejemplo no podemos hacer una... O sea, no puedo, el autor no pudo hacer la articulación completa, por ejemplo. O sea, hay elementos que quedan fuera. Sí. Cuando las teorías, los marcos teóricos tienen, digamos así, objetivos que, claro, hay intersecciones, pero son objetivos distintos, por supuesto, que la articulación a veces requiere precisión. Sí, entiendo. Gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué cambiaría de la experiencia en términos de que no fuera formación inicial de profesores, sino formación de otro tipo de profesional? Mañana hay una conferencia. O sea, básicamente, la idea siempre. Hay una intención pedagógica en la pregunta que se hace, en la pregunta del sentido. Ahora, si esa pregunta yo la pudiera extrapolar a otro tipo de formación de profesionales, en verdad sigue manteniendo sentido. O sea, si yo le pregunto a otro tipo de profesional, a un ingeniero, qué es lo que es el A, qué es lo que es el B y qué es lo que es el C, probablemente hubiéramos llegado a lo mismo, pero no lo sabemos. Pero también en el momento donde yo hago la intervención, donde los chicos han tenido solamente formación matemática y no didacta, sus diálogos son en base a las herramientas que tienen que cálculo y álgebra. Entonces no sabría cómo dar una respuesta así. Desde mi intención, desde mi en lo mecánico que estoy haciendo, le estoy pidiendo a los chicos a avanzar en propuestas didácticas, ahora que ya tienen más elementos. O sea, una vez que ya han hecho la experimentación, vamos a hacerlo a la escuela, ver qué podemos rescatar de la escuela y qué proceso podemos articular. Pero no va a ser una respuesta automática a mí me parece, sino que primero vamos a tener que, yo creo que llevar el experimento puro, o sea, no solamente este, sino cualquiera a la escuela, recoger la información que nos va a entregar la escuela y de ahí ver cómo realmente en el proceso de formación de profesores impacta esto más que solamente desde lo matemático. Pero no podría dar una respuesta así. ¿Qué modificación? Quizás qué significado. O sea, yo me muevo en otra disciplina y es posible que encuentre una definición de significado. O sea, pero si ustedes se fijan, aquí el significado está dado por el fenómeno, entonces quizás habría que avanzar un poco al uso pero de todas formas siempre la discusión acá está muy centrada en el objeto todavía, o sea, como que bueno, después de 4 cursos de cálculo y 4 cursos de álgebra y de geometría y todo, obviamente el discurso de ellos es muy matemático aún. Quizás por ahí puede pasar como los prejuicios de ellos. Y míos también, obvio. Eso. Yo sé que hay gente que tiene cara de pregunta y no quiere preguntar. Profesor, estamos en el tiempo. Sí, okay. Agradecemos la exposición.